Jesús añade bendición a la salvación de tu corazón. Cuando venimos a Cristo, lo primero que ocurre es que el Señor nos rescata. Fuimos rescatados, dice la Biblia, de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Usted y yo estábamos esclavizados al pecado y el Señor pagó ese precio, ese rescate para que fuéramos liberados. Liberó nuestra alma de la esclavitud. Él pagó por nuestros pecados. Luego somos restaurados. El Señor comienza ese proceso de restauración en el cual va entrenando o enseñando a nuestra alma a seguir los mandamientos del Señor. Ahora tenemos un nuevo corazón que ama la ley de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos hace anhelar los caminos del Señor. Nos hace que ya no querramos andar en nuestra pasada manera de vivir. Ahora la palabra de Dios nos alimenta y nos guía día con día. Por eso el salmista decía: oh, cuánto amo tu ley. Cada día ella es mi meditación. Ese es el camino del cristiano. Somos rescatados, somos restaurados, pero ahora comienza un proceso también, y es que el Señor comienza a bendecir nuestra vida con sus añadiduras. Quiero resaltar 3 principales añadiduras que el Señor le da a su pueblo y a sus hijos. El Señor te da su provisión, te da su protección, te da su bendición. Todas estas 3 bendiciones se pueden resumir en una sola palabra, y es la palabra shalom. Shalom podríamos traducirlo como paz. Cuando Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cuando el apóstol dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero es más que simplemente ausencia de guerra. La gente, cuando dice paz, simplemente cree que es no tener conflicto con otras personas. Y ciertamente Jesús es nuestra paz, así lo dice la Biblia. Él hace que estemos en paz con Dios. Antes éramos sus enemigos, y ahora cuando viene Jesús nos da su paz con Dios, paz con nosotros mismos, nuestros pensamientos, y paz con las personas alrededor. Esa es una buena definición de paz. Si la paz fuera solamente eso, ya fuera gran ganancia. Pero la paz de Jesús es una paz mucho más completa, compleja y amplia que simplemente ausencia de conflicto. Shalom significa que el Señor nos regala una bendición integral. Es una bendición compuesta por prosperidad, por provisión, por salud. Es una bendición que incluye la protección de Dios, el estar en paz y tener reposo de nuestros enemigos. Este tipo de bendición le añadió el Señor al pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Vemos en Josué capítulo 20 y capítulo 21 que el Señor proveyó abundantemente para todos. Todas las tribus tuvieron sus ciudades que el Señor les había prometido. Los levitas les repartieron en total más de 40 ciudades que eran los servidores de Dios. Fíjese que hay un mensaje para su vida. Usted que sirve al Señor con todo su corazón, no se preocupe, porque el Señor le va a añadir todo lo necesario. Dice su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor les proveyó las ciudades de refugio, y estas ciudades de refugio eran para que el homicida que lo había hecho sin querer, que no había tenido una enemistad con la otra persona, ni era movida por el odio, sino accidentalmente mató a alguien, podía refugiarse y ampararse en esas ciudades hasta tener un juicio justo, y era protegida del vengador de la sangre del muerto. De la misma forma, el Señor hoy se encarga que usted y yo tengamos toda provisión material y espiritual. Tenemos la protección del Rey. Tenemos la paz. Dice ahí la Biblia que el Señor les dio el estar en reposo con todos los pueblos alrededor, y de esta manera ellos gozaron de prosperidad, de paz, gozaron de una verdadera shalom. El Señor da la provisión, Él da la protección y Él da la paz. ¿Cómo se ve el shalom de Jesús en tu vida? Dice la palabra que Él es nuestra paz. Él nos puso en paz con Dios, nos regala paz dentro de nosotros mismos, y podemos gozar de paz con las personas alrededor. La shalom de Jesús se ve en tu vida cuando te das cuenta que Él es tu pastor y que nada te faltará. Que aún en medio de las situaciones difíciles ves la provisión, ves la mano del Señor proveyendo, sosteniendo tu casa. Que aún cuando vengan pruebas, Él es tu sanador. ¿Cuántos de nosotros hemos estado enfermos? Yo hace un año estuve grave con COVID-19 y la iglesia oró por mí y el Señor me sanó. Oraron por mí a la distancia.
no me podían llegar a imponer manos por la cuestión del contagio. Sin embargo, yo le puedo decir que hubo tantos hermanos en Cristo pendientes de este servidor. Gente que venía incluso a la puerta de la casa a dejar alguna medicina, a dejar alguna comida, y de la misma manera cuando otros estuvieron enfermos, el Señor nos puso a mi esposa y a mí corresponder tanto amor, tanta atención que recibimos. Pero yo sabía que no eran las personas, era Jesús añadiendo todo lo que mi alma iba a necesitar. Habían personas que mandaban palabra a través del WhatsApp, promesas de Dios, palabra de ánimo, palabra de fe, palabra de aliento en los momentos más difíciles, cuando nuestra alma enfrenta sequía espiritual, porque eso pasa bien seguido cuando los cristianos pasamos pruebas. No me diga que no podemos mentir o ser súper espirituales. Muchas veces nuestra alma se seca y sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas o que el Señor no nos habla en su palabra. Se nos quitan las ganas hasta de tener comunión con el Señor. Muchas veces flaqueamos en nuestra fe, pero ahí es donde más se aprecia que el Señor use a los hermanos para enviar palabra de fe, palabra de ánimo, actos de amor y de servicio. Pero todo eso viene de Jesús. Tienes que saber hoy que en Jesús Él no solo te rescata, no solo te restaura, te da la salvación. Él añade a tu vida las bendiciones que tu alma necesita. ¿En qué área de tu vida estás necesitando la protección de Dios? Invoca a Cristo y pídale que te guarde, que te proteja, que Él sea tu defensor. Él es el que pelea por ti. ¿En qué áreas de tu vida estás necesitando la provisión de Dios? No te afanes por lo material. El Señor ya sabe de qué cosas tenés necesidad. Y el Señor nos dice en su palabra: busquen primeramente mi reino y mi justicia, y yo les voy a añadir todas estas cosas. En otras palabras, que nuestro principal anhelo sea lo espiritual. Que nuestra principal preocupación, nuestra razón de desvelo, sea nuestra santificación, nuestro crecimiento en obediencia y en servicio al Señor, que Él reine en cada área de nuestra vida. Si nosotros nos preocupamos por lo espiritual, el Señor se va a encargar de añadir a nuestra vida la protección, la provisión y la bendición que tu alma necesita. El Shalom de Cristo está disponible hoy para ti y para tu familia, y lo obtenemos solamente por medio de Jesús. Entrégale hoy mismo tu vida y tu corazón.